Querido Genaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, querida? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio, Bianca. Me da muchísimo gusto Gracias. saludarte. Fíjate que hay buenas noticias y fíjate, quiero empezar por ahí, quiero empezar por las buenas noticias, no por las malas Adelante. noticias de la Convención Republicana, de eso ahorita hablo tantito porque esa sí me preocupa mucho, sino por las buenas noticias que ocurrieron hoy en el Congreso de la Ciudad de México. Fíjate que hoy, después de 3 años de que se había presentado esta iniciativa, se presentó en 2021, fue finalmente aprobada la llamada ley Paola Buenrostro, una ley que tipifica el delito de transfeminicidio y que es una reforma penal histórica y también reforma al Código Civil aquí en la ciudad. Paola Buenrostro, para quienes no habían escuchado su nombre, era una mujer trabajadora sexual, una mujer trans, trabajadora sexual, que fue brutalmente asesinada en un hotel en la Ciudad de México en el año 2016, en septiembre de 2016, después de que su cliente pues descubría que era una mujer trans, sacó una pistola y agredió primero contra ella, contra su persona, y después le disparó y la asesinó. Este hombre está libre, este agresor fue dejado en libertad, Arturo Felipe N., lo está buscando la Fiscalía General de Justicia desde entonces, y el caso se hizo muy mediático porque Paola tenía muy buenas amigas trabajadoras sexuales también y activistas como Kenia Cuevas. Kenia Cuevas, tal vez la activista trans más reconocida en el país, lanzó desde entonces una campaña para traerle justicia y dignidad a este caso. Ha sido una incansable luchadora para dar justicia al caso de su amiga asesinada. Y finalmente, en el 2021 se presentó una iniciativa de ley presentada y elaborada principalmente por Casa de Muñecas, que es la organización que lleva Kenia Cuevas, así como por otras organizaciones que apoyaron en la redacción de esta iniciativa. El diputado Temístocles Villanueva de Morena, diputado, por cierto, abiertamente homosexual y que creo que ha hecho un gran trabajo en el Congreso de la Ciudad para representar a las poblaciones de la diversidad sexual y que ha, entre otras cosas, también ha sido artífice de la ley local para prohibir las terapias de conversión. Creo que Temístocles ha hecho un trabajo formidable en estos años que ha sido diputado local. Pues presentaron esta iniciativa que finalmente hoy fue aprobada por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Una iniciativa que tiene, déjame decirlo de esta manera, entre ciertos puntos, una innovación, digamos, en el reconocimiento de los lazos de familias extendidas. Fíjate que uno de los graves problemas que enfrentan las mujeres trans y las personas trans que son asesinadas en México es que en el momento en el que los amigos, la familia extendida, la familia que no es la familia de sangre, digamos, la familia que se fue convirtiendo en la familia de estas personas que muchas veces son expulsadas de su hogar por transfobia, digamos, porque no son aceptadas en su círculo inmediato, se convierten o, digamos, hacen una especie de familia extendida fuera de la familia tradicional y estas personas normalmente llegaban a pedir el cuerpo de la persona asesinada y no se les quería dar el cuerpo y no se les permitía tampoco el acceso al hospital ni demás. Ahora esta ley reconoce, hay una modificación en el Código Civil que reconoce el tema de la familia social y que es precisamente ese círculo que ha ido acompañando a una persona que ha sido víctima de un transfeminicidio y que básicamente lo que hace es que permita que se le entregue ese cuerpo a su familia extendida, a sus amigos que la cuidaron, a las amistades que acompañaron a esa persona que fue asesinada y me parece que eso es un acto de dignidad y de justicia. También permite que se cambie en el acta de defunción el nombre de la persona asesinada trans, a lo mejor no tenía en su acta de nacimiento, todavía no había hecho la rectificación del acta de nacimiento con su cambio de identidad de género, ahora se va a permitir hacer eso post-mortem y es una manera también de reconocer la dignidad de una persona trans, se le va a poder poner el nombre con el que esa persona se identificó hasta el día de su brutal asesinato, tiene penas penales hasta de 70 años de prisión para una persona que cometa un transfeminicidio y por primera vez reconoce, digamos, este tema del transfeminicidio aquí en la Ciudad de México. Ya había habido una ley, Paola Buenrostro era originaria del estado de Nayarit, se había aprobado una ley en marzo de este año en el estado de Nayarit, una ley apoyada también por la organización YAG y por otros colectivos que iban en este mismo sentido, pero ahora la Ciudad de México, digamos que tiene la iniciativa, la ley más robusta
para este reconocimiento. Creo que es una gran lucha que han hecho los colectivos LGBT y que finalmente da un poco de justicia, sobre todo este caso que lastimó mucho a la comunidad en el 2016 y que básicamente casi 8 años después de ese terrible asesinato, finalmente hay algo de justicia. La iniciativa también, por cierto, Bianca, fue trabajada con una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que también aportó insumos para la creación de esta iniciativa y creo que demuestra que hay un buen trabajo de colaboración entre distintas partes. La sociedad civil organizada, como por ejemplo la organización de Kenia Cuevas y otras más, con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que en este caso es un organismo autónomo, con legisladoras y legisladores del Congreso de la Ciudad, es decir, tres grupos y con también la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que tiene una gran subprocuradora que ha sido una gran aliada también de estos temas y también con la jefatura de gobierno, es decir, varias entidades, tanto de sociedad civil como organismos autónomos y del Estado mexicano, del Estado, digamos, de la Ciudad de México, han apoyado para crear esta iniciativa y me parece que va en el camino correcto, justamente para darle un poco de justicia a estas víctimas. Me quedo hasta ahí con esta buena noticia, la verdad es que creo que sí hay mucho que celebrar por ello. Y cambio ahora sí de tema porque el martes pasado, en el caleidoscopio pasado, Bianca, estábamos comentando sobre la Convención Nacional Republicana que se está dando esta misma semana allá en Milwaukee, en Estados Unidos, y que prácticamente ya está prácticamente hoy a su último día de trabajo. Hoy se va a presentar ya y se va a oficializar la candidatura presidencial de Donald Trump como presidente, como candidato a la presidencia del Partido Republicano. Hoy es el gran día, el día más importante para la convención. Y fíjate que lo que te mencionaba y había empezado a platicar la vez pasada, es que a mí me preocupa muchísimo la plataforma republicana que están aprobando. La plataforma republicana es prácticamente las propuestas de ese partido, las propuestas que lo mismo va a defender Donald Trump, el presidente, el candidato a presidente, como el candidato a vicepresidente, que también ya se anunció que fue J.D. Vance y que platicábamos de él el martes pasado, pero también los candidatos y candidatas al Senado, a la Cámara de Representantes, a las distintas gubernaturas, a los congresos locales. Fíjate que son 20 puntos que honestamente van de un lado, tienen una visión muy conservadora y sobre todo muy pro armas y también bastante, diría yo, xenofóbica y que a México le afectan de una manera muy directa. El primer punto, lo empecé a comentar la semana pasada, el martes pasado, es sellar la frontera y detener la migración, la invasión de migrantes, así le llaman, una invasión de migrantes. Donald Trump ha crecido en su narrativa la idea de que los demócratas quieren abrirle el paso a cientos de miles de inmigrantes para crear una base de votantes demócratas que les permita quedarse en el poder, en la presidencia, en el Congreso durante décadas. Con esa narrativa, Donald Trump está engañando a la gente diciéndole, eso es lo que quieren los demócratas y por supuesto que no hay ninguna evidencia que respalde eso. Pero eso implica entonces que el punto 2 de la plataforma, que es lo que buscará Trump si llega a la presidencia, es crear la más grande iniciativa, operación de deportaciones en la historia de Estados Unidos. Si vemos los últimos datos de los últimos 8 años en Estados Unidos, las deportaciones no han hecho más que ir al alza, Bianca. Ahora, con esta idea de crear la mayor deportación, ¿de cuántas personas estamos hablando? Si Donald Trump llega a la presidencia, porque además ha dicho que desde el día 2 cerraría la frontera y que haría estas deportaciones. Esto generaría evidentemente una enorme crisis en la frontera con México. ¿A dónde van a ser deportadas estas personas? Trump va a querer hacer que México sea el país receptáculo de estas deportaciones, evidentemente. Otro de los puntos que ya son los puntos económicos es terminar la inflación, que ha sido uno de los grandes puntos que le han costado al presidente Biden en popularidad, hacer a Estados Unidos el productor dominante en energía en el mundo, lo cual eso podría ser positivo para México, dado que es parte también de la región de América del Norte. Lo que él quisiera también Donald Trump, y esto también le afectaría a México, es detener el outsourcing y hacer a Estados Unidos en una superpotencia manufacturera, es decir, esos trabajos que en México son creados en la industria manufacturera, ahora Trump los quisiera ver de regreso en Estados Unidos, y eso sí podría afectar a México. Habla también sobre grandes
o muy fuertes recortes en impuestos para trabajadores, habla también sobre defender la Constitución, habla también sobre prevenir la Tercera Guerra Mundial, así lo dice él, restablecer la paz en Europa y en el Medio Oriente y crear un gran domo de hierro con un escudo de defensa militar en todo Estados Unidos. Eso pues podría también de cierta manera beneficiar en cualquier caso a México, porque también somos parte, digamos, del perímetro de seguridad de América del Norte. Pero los otros puntos que sí afectan también a México directamente es el número 10, que dice detener la migración, que es una epidemia, un crimen epidémico en Estados Unidos, demoler a los carteles de la droga extranjeros. Hay que recordar esas peligrosas aseveraciones de Trump cuando era presidente que quería bombardear a México y a los carteles mexicanos. Es iba a querer hacer esto, digamos, y ese punto es muy preocupante para México y algunos otros puntos que son el tema del aborto, el tema de la identidad de género, los temas en los que ha avanzado, digamos, la democracia estadounidense en los últimos años para crear una especie de mayor reconocimiento a esa pluralidad. Trump quiere meter reversa en esos reconocimientos y creo que hoy en la noche el mensaje que dé el candidato ya oficialmente Trump va a sentar mucho el tono, Bianca. Hay que escucharlo con mucha atención y sobre todo lo referente a temas de seguridad e inmigración, porque son los que más afectan a México, pero también con respecto a los temas de democracia, como esto de la defensa de las minorías y de los derechos de las mujeres. Así es, estaremos muy al pendiente y por supuesto espero que platiquemos esto para el próximo martes. Mi querido Genaro Lozano, te mandamos un fuerte abrazo, como siempre, muchas gracias. Otro ustedes, muchas gracias, Bianca, bonito fin de semana.